Buenas noches, muy buenas noches tengan todos. Estamos ya iniciando nuestro estudio de los lunes. Gracias a Dios, venimos eh, tratando una nueva serie. Bueno, ya ni tan nueva, hoy ya vamos con el episodio número 13. Gracias a Dios hemos ido avanzando, aún nos falta mucho acerca de esta serie que se llama, discúlpenme, Desenmascarando el Catolicismo Romano. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, pero al mismo tiempo muy controvertido. Va a ser un tema pues que caracteriza, como los que hemos estado viendo, así como los subsecuentes, mucho a la tradición católica, la religión católica, y por la cual nosotros debemos de estar atentos, ¿verdad?, a todo lo que dice la palabra de Dios, porque hay muchísimas cosas que trata justamente esta religión y que tiene como característica fundamental, pero pues como lo hemos estado viendo, pues tampoco está eh, enclavado o mencionado o dirigido en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Así que, híjole, pues va a ser un tema muy interesante. Hay muchas cosas que se hablan acerca de la religión católica, pero me parece que esta justamente, como decía hace un momento, es una de las que más caracteriza a la religión y a sus autoridades eclesiásticas, a sus autoridades espirituales. Y estoy hablando del celibato, ¿verdad? Hoy vamos a tener un tema, el celibato antinatural y peligroso. Yo sé que el tema es un poco fuerte, o más bien el título, pero vamos a ver a la luz de la Biblia cómo esta práctica o esta doctrina que tiene la Iglesia Católica pues va no solamente contra la palabra de Dios, sino también contra la naturaleza del propio ser humano. Vamos a estar analizando justamente cómo hay parámetros tanto eh, espirituales, pero también eh, naturales, que nos dan a entender y nos revelan pues que el celibato, lejos de ser una ordenanza o ser algo que pueda agradar a Dios, pues no lo tiene ni Dios mismo contemplado, y por supuesto la propia naturaleza del ser humano pues no está creada ni diseñada justamente para ser célibes. Hablaremos, por supuesto, porque pues a lo mejor ya empiezan a surgir las dudas o los pensamientos de personas que podemos conocer, pues que a lo mejor nunca se casaron, que determinaron mantenerse en celibato, etcétera, etcétera. Pero pues también la Biblia habla al respecto y vamos a estar analizando cada versículo. Y vamos a analizar también, por supuesto, lo que dice el catecismo católico, pues acerca del celibato. Una vez más, vamos a solicitar la ayuda del Espíritu Santo para que nos permita entender la palabra de Dios acerca de este tema. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad, que podamos nosotros comprender de qué se trata justamente el celibato, y cuando Jesús habla incluso de este tema, no con las palabras que usa la Iglesia Católica, pero sí de una forma implícita en todo lo que Él está enseñando a los discípulos, pues nos puedas mostrar tu Espíritu Santo cuál es la verdad de las cosas y a qué se refería nuestro amado Señor Jesucristo. Te pedimos que seas con nosotros como cada lunes, que tú bendigas este estudio, y te alabamos, Señor, porque tú nos das el tiempo, la posibilidad, los recursos, Señor, de toda índole, pues para poder seguir conectándonos los lunes, Padre, y ya sea que lo veamos en el vivo, Padre, o de forma repetida, que este mensaje pues pueda también llegar a lo más profundo de nuestro espíritu, Señor, que nuestro corazón sea impactado, pues para entender, ¿verdad?, que podemos estar equivocados en la forma en la que pretendemos seguirte o amarte, y que tú seas quien nos muestre cuál es la verdadera. Te pedimos, Señor, que todo espíritu contrario a tu Espíritu Santo que pueda interponerse en este estudio, pues, Señor, sea echado fuera por el poder de tu presencia, por el poder de tu palabra, Señor, por tu autoridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos, vamos a empezar. Y pues bueno, sí, el celibato es algo que está caracterizado pues completamente en la religión católica. Es algo, como te decía en un inicio, que caracteriza fundamentalmente a los sacerdotes, a los diáconos, a los obispos, por supuesto a todo el magisterio o toda autoridad eclesiástica, pues tiene que practicar el celibato. Pero pues hay mucha información tanto de la Iglesia Católica, por supuesto en su catecismo, pero también una información más importante en la palabra de Dios, ¿verdad? Incluso vamos a estar analizando eh, los
las opiniones, ¿verdad? Los consensos a los que se ha llegado inclusive de forma internacional cuando se ha tenido que tocar justamente estos temas. Y bueno, eh, para corroborar que esto está establecido dentro de la práctica católica y que seguramente no nos queda duda, pero para fundamentarlo, vamos rápidamente al Catecismo Católico, al artículo 1579, que dice así: todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia. Aceptado con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. Pues bueno, suena muy rimbombante, ¿verdad? Y suena muy, pues pareciera como muy bonito, ¿verdad? Hablando justamente de una forma sacrificial, de cómo cada autoridad eclesiástica pues tendría que guardarlo para dedicarse por completo al reino de los cielos. Y bueno, hay dos pasajes en la escritura que a nosotros nos sirven pues para poder analizar más a fondo por qué el magisterio eclesiástico católico esgrime, por ejemplo, que pues toda la autoridad tiene que guardar el celibato, basados en dos versículos, uno en el Evangelio de Mateo en el capítulo 19 que estaremos analizando, pero también en una carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo en el capítulo 7, en los versículos 32 al 34. Vamos a analizarlos, vamos a leerlos, por supuesto, porque de ahí parte que el magisterio tenga que ser célibe y que tengan que practicarlo durante toda su vida como servicio a la iglesia y como servicio a Dios. Pues cabe mencionar de forma evidente que estos versículos pues están fuera de contexto, se han utilizado sí pues para que pudiéramos nosotros comprender por qué se guardan las personas o por qué es pues obligatorio, ¿verdad? Además, tenemos que recordar que el catecismo fue escrito siglos después, que los papas posteriores fueron quienes empezaron a agregar cada vez más cosas, que empezaron a agregar cada vez más doctrinas o más prácticas que les parecían como las correctas para llevar este medio de control espiritual y social que era su propia religión, no tomando en cuenta la palabra de Dios. Y pues, oh sorpresa, cuando deja de practicarse o cuando deja o cuando se deja de practicar por causa del conocimiento completo de la palabra de Dios, pues nos damos cuenta de que, pues, como decimos en México, les salió el tiro por la culata, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque están contradiciendo una vez más la Biblia. Así que, pues, vamos rápido al Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, seguiremos leyendo una Biblia católica para poder entrar en contexto y vamos a leer del versículo 9 al 12. Y dice sí, Mateo 19 del 9 al 12. Así pues os declaro que cualquiera que despidiere a su esposa, si no hacen caso de adulterio y aún en este caso se casare con otra, este tal comete adulterio, y que quien casare con la divorciada también lo comete. Versículo 10. Le dicen sus discípulos, obviamente a Jesucristo: si tal es la condición del hombre con respecto a su mujer, no tiene cuenta el casarse. Jesús les respondió: no todos son capaces de esta resolución, sino aquellos a quienes se les ha concedido de lo alto. Porque hay unos eunucos que nacieron tales del vientre de sus madres, hay eunucos que fueron castrados por los hombres, y eunucos a quienes eunucos hay que se castraron en cierta manera a sí mismos por amor del reino de los cielos. Aquel que puede ser capaz de eso, séalo. Pues obviamente podemos decir, bueno, pues aquí está por completo fundamentado el celibato, ¿verdad? En el magisterio, en todas las autoridades eclesiásticas. Pero hay asuntos en los que los discípulos preguntan al Señor Jesucristo y Jesucristo les responde de una forma muy clara que pues vuelve, vuelve para nosotros, se me cayó, vuelve para nosotros ser un poco difícil comprender por qué, siendo tan clara la palabra de Dios, pues hay que venir a formar otro contexto, ¿verdad? Como decía el doctor Armando Alducin, toman un texto para sacarlo de contexto y así formar un pretexto. Y este es uno de los casos más claros, ¿verdad? Porque bien es cierto que Jesucristo está diciendo
Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, pues adultera. Entonces los discípulos decían, bueno, pues ok, pero la persona que se queda sola, entonces no sería bueno que volviera a casarse o que volviera a tener intimidad, que volviera a tener relaciones. ¿Quiénes pueden mantenerse entonces solteros? Porque además estaban buscando en el contexto de estos versículos, pues la justificación de, ok, bueno, pues ya fue alguien adúltero y no puede volver a casarse una vez más porque estaría cometiendo una vez más adulterio, ya que la persona que se casa con el adúltero, según la palabra de Dios, también adultera. Pero Jesucristo les responde, pues hay quienes nacen siendo eunucos, ¿no? Y estamos hablando, pues, obviamente de personas a las cuales por cuestiones físicas, por supuesto, se les es impedido, ¿verdad?, de la práctica sexual o la intimidad, ¿verdad? Porque, bueno, pues pudieron hacer así desde el vientre de la madre, ¿verdad? También habla el Señor que hay eunucos o personas que no pueden tener relaciones porque, bueno, fueron castradas, como bien lo especifica la Biblia, que en los versículos que leímos, o que fueron, bueno, hay tantas historias desde hace siglos de incluso para cantantes de ópera, etcétera, que bueno, pues los mutilaban, que hay, pues lamentablemente alrededor del mundo también muchas culturas y muchas creencias que mutilan, ¿verdad? Las partes íntimas tanto de hombres como de mujeres, por mil razones que evidentemente y a todas luces nos queda claro que no son correctas, pero pues que tienen una práctica pues influenciada por tradiciones y Jesucristo habla, ¿verdad? También hay personas que, bueno, pues no van a poder o van a tener que estar siendo obligadas a ser célibes, como decía hace un momento, porque nacen con una condición física que les sea impedido, otros porque en el paso de su vida, dependiendo del lugar del mundo, del planeta donde se practiquen estas tradiciones, pues los incapacitan también, y como te decía, incluso cantantes de ópera, etcétera, pero también habla el Señor de que hay cosas que se han hecho a sí mismos, ¿verdad? Por causa del reino de los cielos. Y dice el Señor Jesucristo que el que es capaz de recibir eso, pues que lo reciba. Ahora, esto no significa que el don de celibato, que es justamente esto, un regalo de parte de Dios, sí para enfocarnos, por supuesto, al servicio al Señor, para enfocarnos a la concentración más clara de parte de Dios, no quiere decir que esto, que el Señor en su infinita sabiduría ha determinado que tengan este don ciertas personas, significa que cada sacerdote, cada autoridad de la Iglesia Católica tenga que guardar el celibato. ¿Verdad? Es algo que no alcanzamos nosotros a entender en lo que Jesucristo estaba hablando, ¿verdad? Cuando dice que solamente a aquellos a quienes es dado se le refiere a las personas que los reciben como un don de parte del reino de los cielos, ¿verdad? Porque incluso hay, por voluntad del Señor también, y seguramente conocemos a muchas personas, pues que quedan solteras a lo largo de su vida, ¿verdad? Y que son célibes porque fue la voluntad del Señor, pues que a lo mejor no tuvieran pareja. Yo sé que puede ser a lo mejor perturbador, que puede ser doloroso, que puede ser desesperanzador para algunas personas que quizá oigan o vean este estudio, pues el saber que no en la voluntad de Dios está que algunas personas pues no contraigan matrimonio y por supuesto su celibato sea a lo largo de su vida. Entiendo también que quienes no obedecen al Señor, que quienes no buscan el agradar a Jesucristo, que quienes no siguen sus caminos, pues puedan sí, aunque no estén casados, tener intimidad con más personas en diferentes etapas de su vida, ¿verdad? Eso ya será una determinación natural y pues por supuesto que obedece a impulsos, a necesidades que tiene también el cuerpo, que vamos a hablar en un momento más adelante, pero que sin embargo no están tampoco permitidas, pues por Dios, ¿verdad? Porque se ha hecho de la intimidad una práctica coloquial, se ha hecho de la intimidad una práctica pues que no tiene nunca ya un compromiso como lo era antes, ni se tiene el pudor, ni se tiene ya la intención de conservarse puros, de conservar su intimidad para sí mismos, ¿verdad? Para honrar si en algún momento pues se llegan a casar con un hombre, se llegan a casar con una mujer, por supuesto, etcétera, etcétera. No, ahorita pues ya es pues de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, pues una práctica súper común, incluso
mujeres y hombres empiezan a tener intimidad, pues para saber si esa persona puede complacerlos, si es que se llegan a casar, si no, pues buscan a alguien más, y si no, pues bueno, por una noche de diversión, un momento, etcétera, etcétera. Incluso hasta a lo mejor perder un poco el tiempo y ejemplificar lo que sucede en estos días, porque pues ya es un común denominador que vemos en todas las culturas, en todas las ciudades, en todos los países, y que pues a nadie nos queda duda que la impureza, la inmoralidad, la promiscuidad, pues es algo que ya está a todas luces, en todos lados, al alcance de la mano de todos, ¿verdad? Entonces ya no es como era antes, pero esto no implica que entonces nuestra intimidad, nuestra sexualidad, estas prácticas tan íntimas pues tengan que desbordarse ahí y darles rienda suelta. No, el Señor Jesucristo habla que por su voluntad muchas personas estarán así, pero recordemos que cuando la voluntad del Señor es manifiesta en los seres humanos, pues obviamente nos da la capacidad de sobrellevar estos dones, nos da la capacidad de llevar en la vida en la cual el Señor ha predestinado que nosotros andemos, las obras que debemos incluso practicar. Y repetimos, es un don de Dios el celibato, el guardarse de esa manera, ¿verdad? Pero pues se toman este versículo y lo sacan de contexto diciendo que en ningún lado, de hecho, en este versículo del 9 al 12 de Mateo 19, habla que tenga que ser del magisterio, de las autoridades eclesiásticas en la Iglesia Católica. Pues los apóstoles y el mismo Jesucristo estaban hablando de cualquier ser humano, ¿verdad? Estaban hablando de cualquier persona. Pero fíjense el contexto, o sea, es completamente contradictorio que la Iglesia Católica tome este versículo como sustento del celibato, el cual ellos practican, porque no están hablando de las personas que van a servir al Señor, está hablando de todas las personas. Dice, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, ojo aquí, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer está diciendo un hombre que repudia a su mujer porque la mujer le fue infiel por causa de fornicación, una mujer que repudia a su marido porque su marido le fue infiel por causa de fornicación. Está hablando evidentemente tanto de hombre como de mujer que están repudiando a su pareja porque les fueron infieles, porque fornicaron con otras personas. Estas personas que fueron ofendidas o agraviadas con el adulterio no están pecando, ¿verdad? Y podrían, por supuesto, una vez más rehacer su vida. Aquí no está hablando de personas que entonces, bueno, fui casado, me pusieron los cuernos, como decimos aquí en México, y ahora me voy a volver monja, y ahora me voy a volver sacerdote, y ahora tengo que tener celibato. No, es que ni siquiera está hablando de las personas que se van a dedicar en su doctrina, por supuesto, a servir a Dios. No, está hablando de cualquier persona, ¿verdad? Dios dijo que cualquiera que repudia a su mujer, es decir, ya estuvo casado, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Es decir, la mujer o el hombre, no es el tema de hoy, pero para aclararlo, la mujer o el hombre que adultera, si se vuelve a casar con otra persona, sigue siendo un adúltero. Esa persona ya no se le quita el estigma de adúltero, y si se casa con otra persona, esa persona también adultera. Y el que se casa con la repudiada o el repudiado también adultera, dice el versículo. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer o de la mujer con el hombre, no conviene casarse. Entonces él les dijo, es que ven una vez más, está hablando de la generalidad de las personas. Ahora, si los apóstoles dicen, no, pues entonces no conviene casarnos, ¿no? Como vamos a ver también que el apóstol Pablo lo recomendaba. Pues no, entonces no, como que no nos conviene casarnos y nos vamos a dedicar el entero a servir al Señor. Ese es un buen motivo, pero no está hablando de que entonces nos vamos a convertir en monjas, nos vamos a convertir en sacerdotes, porque además estaríamos hablando, una vez más te lo repito, de algo contradictorio, porque se supone que el celibato en un sacerdote no pudo haber estado casado, no pudo haber tenido relaciones sexuales, no pudo haber tenido familia, etcétera. Imagínate que hubiera estado casado, ahora es divorciado y con hijos y con familia y pretende ser sacerdote de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica, pues simplemente ni va a poder. Entonces es contradictorio, repito, que ellos sostengan a Mateo 19, de versículos 19 del 9 al 12, como sustento de por qué existe el celibato. Y eso es un gran error. Dice entonces, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, les dice el Señor Jesús, sino aquellos a quienes es dado, es un don de Dios. Pues hay eunucos que nacieron así. El Señor en su infinita sabiduría y en su voluntad permitió que personas nacieran, sí,
con algunos síndromes, por supuesto con algunas deficiencias físicas, con las cuales pues tendrían que guardar un celibato pues digamos obligatorio. Vuelvo y repito, esto no significa que Dios no tenga la capacidad de darle capacidad a esas personas de llevar una vida conforme a su voluntad, pues Él ha permitido y ha diseñado que las personas nazcan también de esa forma. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por hombres, como ya lo dijimos, pues bueno, existen todas las mutilaciones, existen todas estas tradiciones y existen cosas bien terribles en la humanidad, lamentablemente a causa de la multiplicidad de la maldad y de las perversiones del ser humano, que pues por esas naturalezas y por esas agresiones a la intimidad de las personas, pues no pueden volver a practicar esta intimidad y pues tendrán que guardar un celibato y muchas veces pues obligado, ¿verdad? Ya no por voluntad propia. Y dice, ya hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos. Lo que habla es que justamente es eso, hay quienes deciden, determinan ser célibes, pero que yo determine, por ejemplo, ser célibe, como muchas personas hay en estos tiempos, por supuesto, no significa que entonces, como yo decidí ser célibe, entonces me voy a convertir en monja, me voy a convertir en sacerdote. No, entonces no es un versículo que pueda sustentar, ¿verdad? Que el sacerdocio católico pues tenga que mantener el celibato. El que sea capaz de recibir esto, pues que lo reciba, ¿verdad? Y dice Jesucristo, sí, pues a ver, el que se sienta capaz de no tener una práctica íntima, el que se sienta capaz de mantenerse célibe y lo quiera hacer así, pues hágalo, adelante, ¿verdad? A ver quién es capaz. Y luego más adelante viene otro pasaje muy relevante, que es donde también basan esta práctica la Iglesia Católica, que es 1 Corintios 7, del 32 al 34, que dice así. Eh, eh, Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, es decir, solteros. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Cada uno la verdad de un modo y otro de otro. Pablo tiene cuidado cuando afirma que se trata de una concesión y no de un orden. Cada uno tiene un don de Dios. Ahí que te dice, yo preferiría que estuvieran como yo, ¿verdad? Que estuvieran sirviendo al Señor, porque bien nos enseña la Escritura que, pues mientras somos solteros, pues bueno, nos dedicamos de una forma más contundente a la búsqueda de nuestro Señor, le dedicamos más tiempo. No significa que porque estemos casados, pues no, el Señor ya pasó a segundo término ni nada, pero por supuesto el tiempo que tenemos para estar estudiando, para estar leyendo, etcétera, pues cambia, ¿verdad? A causa de nuestra familia, tanto hombres como mujeres. Sin que esto signifique que esté mal, no me vayan a malinterpretar y que digan, es que Bruno dijo que no que nos conviene casar porque le quitamos tiempo al Señor. No, le estamos dedicando tiempo al Señor en el momento que nosotros le dedicamos tiempo a nuestra familia. Cáchate esa. Entonces, 1 Corintios 7, para no estar parafraseando, te lo voy a leer, el versículo 32 y 34 dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agrada al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, no como agradar a su mujer, de cómo agradar a su mujer. Y repito, cuando uno agrada a su esposa, cuando uno agrada a su familia, cuando uno agrada a su hogar, cuando está haciendo también una alabanza y está honrando al Señor porque está cuidando de la familia, está haciendo lo conducente, lo que el Señor nos ha mandado a hacer a cada uno de los miembros de la familia. No es que descuidemos al Señor, sino que ahora le honramos en la forma en la que lo hacemos con nuestra familia. Versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenerles lazo, sino para lo honesto y lo decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ven, o sea, es una maravilla cuando nosotros nos está enseñando el apóstol Pablo justamente que hay bendición en tener una familia y te repito, seguimos honrando al Señor justamente con eso. Y miren lo que dice también el capítulo 7 de Primera de Corintios. Vamos a regresarnos al versículo 6 del capítulo 7. Dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento.
Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y esto es súper, o sea, Pablo nos habla de que, mira, si no tenemos el don de continencia, pues, o sea, tenemos que casarnos, ¿verdad? No podemos permanecer célibes porque dice la palabra de Dios, pues prefiero que se casen antes de que se estén quemando, de que se estén acostando con medio mundo, de que tengan relaciones sexuales, de que tengan impureza sexual, de que estén mancillando su propio cuerpo, etcétera, 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 dice el apóstol, yo prefiero que se casen. O sea, lo mejor sería en la perspectiva del apóstol Pablo, bueno, yo sirvo al Señor, tengo todo mi tiempo dedicado a Él. ¿Cómo se supone que hacen, por ejemplo, las autoridades eclesiásticas del catolicismo? Por supuesto, pero dice el apóstol Pablo, yo prefiero que se queden así como yo, pero si no, ustedes cásense antes de que se quemen. Pero esto nunca dijo, cásense y dejen de servir al Señor. O sea, también es algo completamente contradictorio, porque pareciera que si entonces yo no tengo el don de continencia, que en algún momento explicaré, entonces yo no lo tengo, entonces yo no puedo ser sacerdote, no puedo servir al Señor, pero si sí lo tengo, entonces sí puedo ser sacerdote y servir al Señor. Esto no es bíblico. Tanto quien tiene como el apóstol Pablo el don de continencia, como quien no lo tiene, puede servir al Señor. Y repito, si uno siendo casado y teniendo intimidad y teniendo convivio con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestro esposo, podemos seguir sirviendo al Señor. ¿Qué impide a aquellos sacerdotes, a aquellas autoridades eclesiásticas católicas que puedan seguir sirviéndolo? Y lo digo entre comillas porque empezamos a conocer el catolicismo romano sin tener que guardar el celibato. Son versículos que una vez más echan por la borda y echan por fuera la teoría de que para servir al Señor hay que ser célibes y por convicción hay que hacerlo. Dice, repito, en Mateo 19, que unos se han hecho por sí mismos, ¿verdad? De eunucos, que lo han decidido guardar. Pero esto no significa que tengas que entonces volvemos a lo mismo, a querer ser sacerdote. Y el apóstol dice aquí, mas esto os digo por medio de concesión, y discúlpame, pero el apóstol Pablo es el apóstol Pablo, no es el papa, no es el sacerdote, no es el monaguillo, no es las personas, no es nadie de la iglesia católica, es el apóstol Pablo diciendo, esto es una concesión y no un mandamiento, pero la iglesia católica, de acuerdo a su catecismo, te lo impone, ¿verdad? Porque te dice, a ver, ¿quieres ser sacerdote? Yo te tengo que imponer el celibato. Pero no me lo impones porque yo sí quiero ser sacerdote, yo estoy dispuesto a guardar el celibato. Entonces hay una contradicción, pero alguien que pueda llegar y diga, yo quiero ser sacerdote, pero no estoy dispuesto a guardar el celibato, es una concesión de acuerdo a la Biblia, la Iglesia Católica le va a decir que no, yo te lo tengo que imponer. Y es contradictorio el versículo 6 del capítulo 7 de Primera de Corintios. Es una concesión y no es un mandamiento. Qué cosa tan interesante, ¿verdad? Y bueno, estábamos hablando, por ejemplo, del don de continencia que está establecido justamente en el versículo. em, Dice el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia en el versículo 9, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, el don de continencia ha sido siempre un poco mal interpretado, un poco mal enseñado. Se alude a que el don de continencia es de que no, bueno, yo no tengo ningún apetito sexual, a mí no me llama la atención eso, a mí no me mueven, no me provocan, no hay tentación por parte del reino de las tinieblas, y aunque lo hubiera, pues a mí no me hace absolutamente nada, no me mueve, no me atrae, puesto que yo tengo el don de continencia. Es decir, se confunde el don de continencia con la carencia del apetito sexual, con la carencia del impulso de intimidad que todo ser humano tenemos por naturaleza, cabe mencionar, creada por Dios, ¿verdad? Ahora, quiero explicarte por qué pareciera que el don de continencia, como se nos ha enseñado, es el no tener absolutamente nada y simple y sencillamente está contradiciendo la palabra continencia. Yo siempre pongo este ejemplo y espero explicarme con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos una presa,
¿Qué es lo que contiene una presa? O sea, ¿qué hay dentro de una presa? Bueno, agua, ¿verdad? Y sabemos que están las grandes cortinas, así como la presa Hoover, que es una de las presas más imponentes del mundo, o la presa, hay muchas presas en muchos lugares del planeta, ¿verdad? Aquí cerca tenemos la de Valle de Bravo, etcétera, etcétera. Y siempre hay una cortina hecha de concreto que está conteniendo el flujo de agua, ¿verdad? Es decir, la presa, la cortina de la presa está impidiendo que el flujo de agua continúe. ¿Por qué? Porque lo contiene. La palabra contener es frenar, es detener. Cuando Pablo dice, yo tengo el don de continencia, es decir, el regalo de parte de Dios de poder contenerme, ¿qué es lo que está conteniendo? Si me dijeras, es que el don de continencia es que existe un nulo apetito o un nulo interés o un nulo eh, acercamiento a la intimidad, está mal interpretado porque entonces no podría decir que está conteniendo algo. Las cortinas de las presas contienen el flujo de agua, el don de continencia contiene el flujo del apetito sexual, de la intimidad, pues sí, también de este gran pecado de la lujuria, de la lascivia, etcétera, etcétera. No es que se haya desaparecido del apóstol Pablo ni de quienes tienen el don de continencia, sino tienen el don, el poder, el regalo de parte de Dios para poder contener todos esos apetitos y esos impulsos, detenerlos, no es que no existan. Y el apóstol Pablo es sabio porque dice, si tú no tienes la fuerza, si tú no tienes el don de Dios, el regalo de Dios de poder detener estos impulsos, no está diciendo que no los tiene, está diciendo que los tiene, pero que puede contenerlos. Dice, entonces mejor cásate. Y pues presente, ¿verdad? Y muchos de los que vemos este video, de los que vimos este podcast, estamos ahí. No tenemos el don de continencia. Yo no tengo el regalo de Dios para poder detener los impulsos, detener esto que viene a mi vida de forma natural. Obviamente también hay muchos provocados a causa del pecado, etcétera, etcétera. Pero esto es verdaderamente a lo que se refiere con el don de continencia. Tiene la capacidad de detener y de contener el flujo de los impulsos acerca de la intimidad o acerca de la sexualidad. No que no exista, sino que puede detenerlo. Si no eres como yo, dice Pablo, que yo por la gracia de Dios puedo detener todos esos impulsos, cásate porque es mejor casarse que quemarse, ¿verdad? Entonces, cada uno de los sacerdotes, cada uno de las autoridades eclesiásticas católicas, ellos tendrían que aludir que todos tienen el don de continencia, ¿verdad? Y que por eso entonces guardan el celibato. Pero entonces volvemos al punto anterior, tendría que ser algo voluntario y tendría que ser algo determinado, puesto que como Pablo lo decía, porque no tiene nada de malo decir qué dones tiene uno, llegaría entonces a lo mejor al seminario un joven diciendo yo tengo el don de continencia, así que por voluntad propia acepto el celibato. Entonces la Iglesia Católica tendría que decir y asegurar que el don de continencia está establecido en cada uno de los elementos como autoridades eclesiásticas que tiene. Y eso a todas luces y ahora con todas las redes sociales, con tanta información, con todo lo que nos llega, hemos aprendido que eso no es verdad, que lamentablemente creen en esta religión que el celibato los va a llevar a un lugar mucho más espiritual o a un lugar más elevado de forma espiritual y ha sido absolutamente todo lo contrario, porque están frenando un impulso que es natural, que fue puesto por Dios mismo, que Dios no ve malo, siempre y cuando se realice en la forma en la que Dios lo diseñó, pero ellos luchan contra algo que ha puesto Dios inherente a nuestra vida, a nuestra carne, a nuestros pensamientos, a nuestros impulsos, ¿verdad? Y los tratan de frenar y lo único que hacen es acabar mal. Bueno, vamos a continuar porque no quiero tomar más tiempo. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto, verdad? Si habláramos, por ejemplo, de todas las personas o en el caso de los que quieren servir al Señor, pues entonces tendríamos que abocarnos, por supuesto, al primer papa que ya hemos hablado
ampliamente acerca de la falsedad del primer papa como es Pedro en los capítulos anteriores. Episodios anteriores, puedes escucharlos o puedes verlos, están aquí en las plataformas. Y, y pues tendríamos que decir, caray, pues si el celibato tendría que ser parte del magisterio católico, pues ya hubo una tremenda contradicción con lo que ellos creen que es el primer papa. Y estoy hablando justamente pues de Pedro, ¿verdad? Porque dice Marcos 1:30, y la suegra de Simón Pedro estaba acostada con fiebre. Pocos católicos se dan cuenta de que Pedro, el primer papa como ellos lo determinan, y que hemos visto que no es así, era un hombre común y corriente y era casado. Y entonces, pues casado, ¿verdad? ¿Verdad? Pues no pudo tener un celibato como ahora se le exige absolutamente a todos. Este Simón, pues es evidentemente el apóstol Pedro, aquel apóstol temperamental, aquel apóstol que estaba siempre muy cerca de Jesús, al cual se le concedió ver a Moisés, Eliseo y la transfiguración de Cristo. Y tú te imaginas que no, bueno, es que a Pedro no pudo ser eso porque estaba casado, pero nunca tuvo intimidad. Bueno, qué tan absurdo suena. Bueno, entonces, pero tuvo intimidad, entonces el primer papa no guardó el celibato, pecaba porque no era célibe, pero pues porque pecaba, y aún a pesar de eso, pues bueno, Jesús determinó transfigurarse frente a él, que apareciera Moisés, que apareciera Elías, ¿verdad? Convivir con Jesucristo a pesar de que él era fornicario, de que él era promiscuo, de que tenía impureza sexual, pues no guardaba el celibato como el primer papa. Pues todo suena absurdo, todo suena ilógico, ¿verdad? Y la Biblia nos muestra justamente, el apóstol Pablo le habla muchas veces a Timoteo en Timoteo 3:2, en 3:12, etcétera, acerca de las cualidades que debe de tener, y una de las más fundamentales pues es que sea hombre de una sola mujer, ¿verdad? Los diáconos, es decir, todas las personas que están al servicio del Señor, si se consideran al servicio del Señor, todo el magisterio eclesiástico católico, pues tendrían que hacer caso a 1 Timoteo 3:12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. O sea, hubo hijos, pues entonces el celibato se rompió. ¿Y por qué se rompió el celibato? Pues porque hubo intimidad. ¿Y por qué hubo intimidad? Porque eran casados. 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y marido de una sola mujer. Esto es súper importante, ¿verdad? O sea, cómo la palabra de Dios nos enseña de una forma tan contundente de que hay matrimonio. Por supuesto que si hay matrimonio hay intimidad, por supuesto que si hay intimidad, pues el celibato se rompe. No es algo que tenga que ser inherente para servir al Señor, y es por eso que los instintos, los impulsos, quiero decir, del ser humano, y esto que, repito, el Señor puso en nuestra propia naturaleza, empieza a detenerse de una forma fallida y de una forma equivocada, y entonces se empieza a trastornar incluso nuestra mente. Y ahí viene todo el problema. Y cómo Dios mismo, sabiendo que el ser humano fue creado para su honra, para su alabanza, para exaltar a Dios, el mismo Dios en Génesis 2, en la creación, dice, no es bueno que esté el hombre solo, le voy a hacer ayuda idónea. Y pues obviamente Adán servía al Señor, Eva servía al Señor, pero bueno, pues tuvieron por supuesto intimidad a Caín, a Abel, y así se pobló toda la tierra, así como lo estás pensando, así lo dice la palabra de Dios, y claro que fue posible. Entonces, ni siquiera Adán mantuvo el celibato, ¿verdad? O sea, no me podría decir ningún sacerdote católico de que es que yo dedico mi vida al Señor y he determinado ser célibe porque si no, no puedo estar en comunión con el Señor. Bueno, pues entonces habla con todos los grandes personajes de la Biblia que fueron maridos, que fueron padres, que tuvieron incluso caídas pecaminosas, impureza sexual, etcétera, y que siguieron sirviendo al Señor sin tener que obligarse a un celibato. O sea, estás contradiciendo miles de años de la voluntad de Dios, y estás contradiciendo miles de ejemplos de los grandes hombres y mujeres de Dios en la palabra. Y mucho cuidado, porque ¿qué dice 1 Timoteo 4 del 1 al 3? Dice, es que vean, esto hay que tener mucho cuidado, y cómo describe la religión católica. Dice, pero el Espíritu, en 1 Timoteo 4 del 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, fíjense, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Te prohíben casarte. Aquí la Biblia no puede ser más clara. Y no podemos nosotros desviar nuestra atención a que lo que está diciendo aquí encaja perfectamente con la religión católica. Pero dice que son espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que son hipócritas, mentirosos y que tienen conciencia cauterizada. Y por ser hipócritas, mentirosos, engañadores, apóstatas, a quienes prestan oído a los demonios, a las teorías del reino de las tinieblas, dicen, por todo eso te van a prohibir casarte. Y te van a prohibir abstenerse de todo lo que el Señor ha creado para nuestro disfrute y para que demos gracias. La Biblia anuncia que esta doctrina es de demonios, espíritus engañadores. No hay otra forma de definirlo. Es trágico, pues por supuesto que por esta intención de servir al Señor y por esta fe y que no dudo que haya personas que verdaderamente amen a Dios, pero que están mal encaminadas, tengan que abstenerse de las cosas tan maravillosas que es encontrar pareja, que es tener intimidad, que es tener amor, que es consumar lo que el Señor ha diseñado como la familia, etcétera, etcétera, justamente porque encuentran una prohibición y la Biblia es completamente clara. Cuando a ti te prohíban casarte, cuando a ti te prohíban tener relaciones dentro del matrimonio, probar de todo alimento y todo fruto que Dios nos ha entregado para que genere en nosotros acción de gracias, te está hablando un demonio y un espíritu engañador. Dios no puso nunca tal requisito como el celibato. Están siendo engañados por el reino de las tinieblas. Y en su palabra, repito, están registrados todos los grandes personajes bíblicos, Moisés, David, Pedro, bueno, Pablo no, ¿verdad? Pero todos los demás así compartían con sus esposas, compartían con sus esposos, poblaban, o sea, Adán y Eva, por el amor de Dios. Si el Señor hubiera dicho, híjole, no, pues, o sea, necesito poblar la tierra, pues, ok, hago a Adán y a Eva y ahí órale que empiecen a poblar la tierra y que empiecen a obedecerme y que sean como, pero también necesito crear un varón que sea completamente célibe para que me sirva por completo a mí. O sea, además, por supuesto, del engaño de Satanás y de lo que todos conocemos en la caída del ser humano. O sea, ¿en qué momento Adán dejó de servir a Dios? Eva, no por tener intimidad, no por tener familia, no por tener descendencia, no porque Adán ahora tuviera que labrar la tierra, no porque ya se olvidaran de Dios, no, todo lo contrario. Ahora nosotros ya no somos individuos sirviendo a Dios, sino somos un colectivo que el mismo Dios ha bendecido. Cuando el Señor declara que es una doctrina que, pues que viene del reino de las tinieblas, nos tiene que en serio prender focos rojos, familia. En los postreros tiempos, esto que la Iglesia Católica desde hace siglos ha tenido como práctica es una doctrina de demonios. O entonces a las personas, ¿qué clase de Dios tendríamos si entonces dijeran, no, no, es que sí, el magisterio eclesiástico tiene que mantener el celibato y la soltería no puede casarse? Entonces, Dios está haciendo acepción de personas, por ejemplo, en Proverbios 5:18 cuando dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, alégrate con tu esposa. Perdón, pero esta promesa no es para ustedes, va a decir Dios entonces. Estaría haciendo una acepción de personas. Dirías, no, esto no puede ser para ti, porque tú no puedes tener mujer, porque tú no puedes deleitarte, porque tú no puedes
justamente tener intimidad, entonces no, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. No, pero tú no, sacerdote, tú no, autoridad católica, tú no puedes hallar esposa, no vas a tener, ni vas a hallar mi gracia, no vas a hallar mi benevolencia. ¿No estaría Dios haciendo acepción de personas? Además, en el sentido más, pues, más terrenal, de una forma más clara. En Australia, la Comisión de Gobierno hizo un estudio donde hablaba justamente del celibato y dice textualmente, el celibato es un factor de riesgo que sumado a otros factores, facilita la aparición de alteraciones psicosexuales. El celibato hace que se viva una doble vida y contribuye a una cultura de secreto e hipocresía. Y esta cultura parece contribuir a que se minimice el abuso sexual como un lapso moral perdonable. ¿Qué tal? Ahora no estoy diciendo que el 100%. Nunca lo podría decir porque no me consta, evidentemente, pero todas las noticias, todos los días, en todos los países, por supuesto que estamos enterados de lo que ha sucedido con las autoridades eclesiásticas y el abuso sexual infantil. Y lo dice claramente la Comisión del Gobierno australiano en un estudio que dedicaron ellos y que seguramente más países han hecho y que estoy seguro que van a tener la misma conclusión. Facilita la alteración psicosexual, pero como ellos están obligados, prefieren esconder todo, bueno, hay algunos que ya ni eso, caray. Contribuyen, dice textualmente, contribuye a una cultura de secreto e hipocresía. Y esta cultura parece contribuir a que se minimice, ¿qué dice? El abuso sexual como un lapso moral perdonable. Es que abusó, es que abusó de una mujer, abusó de un niño, abusaron, tiene un trastorno psicosexual. No podemos hacerlo completamente responsable. Es que guardaba celibato. Pues ¿cómo no? ¿Cómo no iba a haber una alteración si estos impulsos son completamente poderosos? Y es como decirle a Dios que querer detener algo que Dios puso inherente al ser humano, caray, pues claro que iba a tener que tener un trastorno. Y repito, aunque yo no estoy diciendo que todos los sacerdotes y todas las autoridades católicas tengan que tener este tipo de trastorno, pues en algún momento el grueso, la mayoría, por supuesto, entendiendo que guardaron siempre este supuesto celibato, tuvieron en algún momento lucharon de una forma en la que no debieron de padecer. Yo no sé si alguna vez un sacerdote ve este video, escuche el audio, pero si tú lo estás haciendo, tú no tienes por qué padecer eso, eso no es la voluntad de Dios. Tú no tienes que luchar hasta que tengas un trastorno psicosexual. Tú no tienes por qué llevar una vida de hipocresía, de secreto, que te orille a todas luces a cometer actos impuros, inmorales. No tienes por qué hacerlo. Dios ha puesto en nosotros la sexualidad como algo maravilloso. No existe el celibato para servir a Dios. Nosotros podemos servirlo, te repito, honrando a nuestra familia, honrando nuestro matrimonio. Y evidentemente la palabra del Señor, aunque no es el tema, tiene incluso indicaciones, estrategias, y hay cosas tan maravillosas que habla de la sexualidad del hombre. ¿Tú crees que para ti no son también esas promesas y esas bendiciones? Si tú eres un sacerdote o estás pensando en serlo o estás estudiando, la palabra de Dios es más clara. Te están engañando. Esto, esto es parte de lo que hace el reino de las tinieblas para sumergir a las personas cada vez más a sus intenciones. Y sin embargo, habrá gente que siga en la práctica. Y es la verdad lamentable, porque no es una buena característica.
es antinatural y como lo vimos en este estudio del gobierno de Australia, es completamente peligroso. Hay algo que en nosotros que en algún momento va a sucumbir a estos trastornos. Y obviamente es un grave error querer mantener una vida espiritual, y lo digo entre comillas para quienes nos escuchan, sana, siendo célibes, que una vida realmente espiritual, sana de acuerdo a la voluntad de Dios, saliendo de ese engaño demoníaco. El celibato no es natural y además es peligroso. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos permites entender cada vez más acerca de tu palabra, todo lo que tú quieres para que llevemos una vida espiritual sana, Señor, una vida espiritual correcta. Te damos gracias, Señor, porque en tu verdad tú nos has mostrado que no necesitamos ni ser célibes, a menos, Señor, que tú hayas impuesto ese don en cada uno de nosotros y que eso pues a corto, mediano o largo plazo tampoco es un impedimento para que nosotros podamos contraer matrimonio, que podamos tener intimidad, que podamos tener familia, Señor, ¿verdad? Deleitarnos en la mujer de nuestra juventud, en el hombre de nuestra juventud, Señor, y si hay momentos en nuestra vida que has determinado que sucedan de esa forma, que tengamos que mantener un celibato, pues Señor, no lo hacemos por obligación, sino lo hacemos porque es tu voluntad, lo obedecemos porque te amamos, Señor. Sabemos que hay mucho en nosotros que puede tropezar, que puede caer, que es un impulso, Señor, tan difícil de contener. Y que como bien decía el apóstol Pablo, seguramente hay quienes no pueden tener el don que él tenía, el de continencia, que explicamos de una forma clara, creo yo. Pero Señor, si tú, Dios, has determinado que nosotros pues no podemos tener ese don, también te pedimos, Señor, que pues tú nos des la fortaleza y nos des la sabiduría para alejarnos de lo que pueda exacerbar estos impulsos. O Señor, también que nosotros podamos tener el corazón dispuesto, la voluntad, con todo lo que conlleva, pues obviamente de contraer matrimonio, de encontrar una pareja, la pareja que tienes predestinada para nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a seguir conociendo la verdad, Padre, que podamos profundizar cada vez más en este tema, que en cada persona que ve o escucha este audio, Padre, pues pueda tener la inquietud de escarbar más acerca de este tema que es tan hermoso y que podamos, Señor, también no solamente conocerlo, sino, pues Dios, creo que todos conocemos un sacerdote, alguna persona que está estudiando, que quiere ingresar a las filas del catolicismo y que podamos nosotros hablar con ellos. Parecería exagerado, ¿verdad? Querer acercarse a un sacerdote y decirle, oye, está equivocado tu percepción, pero pues no somos nosotros, Señor. Es tu palabra, es lo que tú nos has mostrado. Y finalmente, también moriste por esas personas, Dios. También moriste por la Iglesia Católica, también moriste por cada uno de sus autoridades, cada uno de los sacerdotes. También moriste por ellos, Señor. Es menester de nosotros predicar también el verdadero Evangelio. Y Dios, pues que puedan encontrar la verdad para dejar un camino equivocado, sino que ese amor que tienen por ti, pues lo enfoquen a tu voluntad y a tu propósito, Señor. No creamos que no podemos nosotros ser instrumentos tuyos, Señor, sino todo lo contrario. Nosotros anhelamos serlo, que nuestra boca hable tu palabra, que Señor pueda dar convencimiento de que la verdad es distinta, que la verdad es diferente a lo que llevan como vida espiritual, a la práctica religiosa que tienen. Y Señor, pues que puedan encontrarte abriendo los ojos espirituales, Señor, arrepentirse de su vida y entonces poder entregártela a ti, Señor Jesús, que lleguen a tus pies, que tú puedas entregarles también este hermoso regalo de la vida eterna y que tu Espíritu Santo pues nos ha sellado, Señor, y que también pueda sellarles a ellos. Tu sangre ha sido derramada, según Juan 3:16, para que todo aquel que crea en ti tenga vida eterna y no se pierda, Señor.
Yo estoy seguro que tu palabra puede dar convencimiento aún a los practicantes de esta religión, así como las autoridades de esta religión, de que tú eres el Cristo, tú eres el verdadero Hijo de Dios, que no es sino a través de ti que podemos llegar al Padre, ¿verdad? Según Juan 14:6. Así que, pues Señor, ayúdanos a entender mejor este tema para poderlo compartir y pues damos gracias por este lunes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, familia, pues que Dios les bendiga, cuídense mucho y primero Dios, si es su voluntad, pues estamos transmitiendo la siguiente semana. Cuídense, bye bye. Paz y gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo.